En abril de 1948, David Ben-Gurión, padre fundador de Israel y primer ministro, escribió una carta a Ehud Ariel, uno de sus contactos de poder en Europa. En esta carta le ordenaba buscar y reclutar científicos judíos de Europa Oriental que tuvieran la habilidad para, abro comillas, aumentar la capacidad de Israel para exterminar masas o aumentar la habilidad de Israel para curar masas. Ambas son importantes, dijo. Ariel reclutó a un epidemiólogo de la Armada Roja llamado Abraham Marcus Klingberg. Este joven científico de 30 años de edad terminó convirtiéndose en el líder científico del área de armas químicas y biológicas de Israel, siendo fundador y luego director del Instituto Israelí de Investigación Biológica, el IIBR. Las armas biológicas representan la más devastadora capacidad destructiva al ser utilizadas durante una guerra, superando incluso a las bombas nucleares. Basta con un solo caso de contaminación para infectar a una sociedad completa y basta con una sociedad para infectar al mundo entero. Uno de los mitos más grandes sobre el conflicto palestino-israelí es que ha durado siglos. Realmente el verdadero conflicto remonta a comienzos de 1900, hace apenas un siglo. La región ubicada al este del Océano Mediterráneo, que ahora llamamos Israel-Palestina, estuvo bajo dominio otomano hasta esa época. Es decir, existía solo un poder que dominaba el territorio. Israel y Palestina no existían en ese momento, por lo que era imposible que demográficamente hubiera conflicto. Esta era una tierra con una gran diversidad de religiones, mayoritariamente musulmanes y cristianos, pero también existía una menor población de judíos, y todos convivían pacíficamente, entre comillas. Imagina algo así como lo que ocurre hoy en día en la mayoría de países grandes. En Estados Unidos no solo hay cristianos, existen también poblaciones pertenecientes a prácticamente todas las religiones del mundo: judíos, cristianos, musulmanes, hindúes, etc. Y lo mismo exactamente era lo que ocurría en esta tierra de dominio otomano. No obstante, poco a poco los árabes de esta región sintieron la necesidad de identificarse no solo religiosamente como árabes, sino también como nación. Fue acá cuando se denominaron palestinos. Al mismo tiempo, en Europa, cada vez más judíos apoyaban un movimiento llamado sionismo. Este sostenía también que el judaísmo no solo era una religión, sino una población que merecía también una nación para sí misma. Siendo una comunidad perseguida mundialmente a lo largo de la historia, decidieron nombrar a sus tierras históricas en el Medio Oriente como su mejor esperanza para establecer su nación, lo que en un futuro sería Israel. El Imperio Otomano colapsó después de la Primera Guerra Mundial, y fue aquí que el Imperio Británico tomó dominio de sus tierras y las denominó Mandato Británico de Palestina. Este fue el nombre que se le dio a este sector. No obstante, los judíos todavía consideraban que esta era su tierra elegida, por lo que inmigraron judíos en masa, y para la década de 1930 el gobierno británico empezó a limitar su ingreso. Para 1947, junto con el ingreso de cientos de miles de judíos más tras el holocausto nazi, la ONU aprobó un plan para dividir el mandato británico de Palestina en dos estados separados: Israel para los judíos y Palestina para los árabes. La ciudad de Jerusalén, en donde los judíos y árabes y cristianos tienen sitios sagrados, se transformaría en una zona internacional especial donde habitan ambas poblaciones. Pero los árabes de la región vieron el plan de la ONU solo como más colonialismo europeo que los despojaría de sus tierras, y fue así que declararon finalmente guerra a Israel. Desde entonces, la tensión entre ambos estados solo ha empeorado, con su último estallido importante tomando lugar a finales del 2023. Aún así, durante las últimas décadas, Israel se ha posicionado en el mundo como una autoridad y potencia en innovación, siendo la innovación en tecnología de guerra uno de sus grandes enfoques y esponjas de capital, por lo que no es descabellado cuestionar su capacidad para desplegar nuevas armas, incluyendo a las biológicas como posible mecanismo bélico contra Palestina. Yo soy médico, pero vivo de YouTube y me dedico el 100% del tiempo a crear videos como este. Si quieres aprender a hacerlo también, te dejo 7 clases gratuitas en la descripción para que empieces hoy mismo. Perdona la pauta publicitaria, continuemos. Se estima que Israel cuenta con 140 científicos y técnicos por cada 10.000 empleados, una de las proporciones más altas en el mundo. En comparación, hay apenas 85 por cada 10.000 en Estados Unidos y 83 por cada 10.000 en Japón, ambos potencias mundiales. Israel ha sido hogar de lanzamientos empresariales extraordinarios orientados al consumidor, como por ejemplo Waze, una aplicación que seguro has utilizado si manejas carro o utilizas taxi. Sin embargo, hoy en día su enfoque principal son soluciones de tecnología profunda orientadas a salud digital, el Internet de las cosas y ciberseguridad. Necesito que me tengas paciencia porque estoy construyendo mi historia. En Israel,
todo adulto debe cumplir 32 meses de servicio militar obligatorio, tanto hombres como mujeres. Los israelíes son personas brillantes, supremamente innovadoras e inteligentes, y además de todo cuentan con una orientación, educación y capacidad militar desde su adultez temprana. Creo que ya sabes para dónde voy. Este país tiene la capacidad intelectual y el capital humano para innovar de manera disruptiva en el macabro y despiadado arte de la guerra, por lo que en este corto documental vamos a explorar qué pasaría si decidiese utilizar el peor tipo de arma en su guerra contra Palestina: un arma biológica. Las armas biológicas constan de microorganismos biológicos como virus, bacterias, parásitos o cualquiera de sus productos tóxicos. Estos son empleados con el fin de producir la muerte o lesiones en humanos, animales o plantas. Generalmente constan de dos partes: un agente armado y un mecanismo de entrega. El agente armado es el microorganismo que será utilizado para generar el daño, y el mecanismo de entrega representa el mecanismo por el cual se entregará el agente armado. En nuestro clip de introducción, el agente armado sería el virus y el mecanismo de entrega sería el dispositivo escondido que genera el gas verde en donde se encuentra el virus. O en una vacuna sería el virus dentro de la vacuna, el agente armado, y el mecanismo de entrega sería la jeringa. Las armas biológicas pueden usarse para asesinatos políticos, la infección del ganado o productos agrícolas para el consumo humano, sea para infectar poblaciones enteras mediante la alimentación o para hacer que su fuente principal de alimento muera y no sea consumible. Esto con el fin de ocasionar escasez de alimentos y pérdidas económicas en el país objetivo, la creación de catástrofes ambientales y la introducción de enfermedades, miedo y desconfianza generalizados entre las personas. Existen dos tipos de armas biológicas: aquellas que son contagiosas y aquellas que no. El ejemplo más famoso de un arma biológica que no es contagiosa es la ricina, el polvo venenoso que crea Walter White con un par de ingredientes en dos ocasiones durante la serie Breaking Bad. La ricina es una toxina natural que proviene del procesamiento de las semillas del árbol de ricino. Estas semillas son utilizadas industrialmente para crear el famoso y reconocido aceite de castor o aceite de ricino, con fines cosméticos y antiparasitarios. La ricina puede extraerse y concentrarse químicamente para acumular gramos enteros de esta sustancia, suficientes para envenenar y matar a un adulto humano. Si se ingiere ricina, los síntomas iniciales suelen aparecer en menos de 12 horas. Algunos de ellos son náuseas, vómito, dolor abdominal o dificultad para respirar si se inhala. Pero estos síntomas progresan rápidamente hacia deshidratación grave, problemas renales y hepáticos, edema pulmonar y finalmente una falla cardiorrespiratoria. Es decir, la intoxicación por ricino puede iniciar como una gripa o intoxicación alimentaria cualquiera, con la diferencia de que en vez de curarse sola en un par de días, empeora hasta la muerte. Y si Walter White es capaz de crear un arma biológica de este calibre en un laboratorio casero, imagina lo que puede lograr un país que ha dedicado décadas de investigación y millones de dólares al desarrollo de la tecnología para la guerra. Si bien es posible que este sea un tipo de arma biológica que Israel bien podría desarrollar y utilizar, no es el más probable, ya que generar un efecto masivo con este tipo de arma requeriría de múltiples zonas de impacto, ya que venenos como el ricino no son contagiosos, es decir, una dosis mata a una persona. Es más probable que el tipo de arma que llegase a utilizar, en caso de que se utilice algún día, sea un arma biológica contagiosa, un virus con alta capacidad de contagio y elevada letalidad, algo así como funciona el SARS-CoV-2 del COVID-19, solo que más mortal. Israel ya tiene un pasado que sugiere el desarrollo de armas biológicas. ¿Recuerdas al profesor Klingberg que mencioné al principio del documental? Décadas después de haber fundado el IIBR, el profesor Klingberg fue arrestado por el gobierno israelí al encontrar pruebas de que en realidad era un espía soviético, pero esta información se mantuvo en secreto frente a los ojos del mundo. Desde entonces, toda documentación relacionada con Klingberg es altamente confidencial y clasificada, pero el Instituto Israelí de Investigación Biológico permanece activo desde su fundación hasta la fecha. Actualmente, cualquier actividad del pasado o presente relacionada con la investigación o desarrollo de armas químicas y biológicas en Israel se considera secreto nacional. Este tema es más tabú todavía que el tabú nuclear existente en Israel. El IIBR en Israel es una de las instalaciones secretas de defensa mejor protegidas de la nación. Con el pasar de los años, esta pequeña institución escondida
en las afueras de Ness Ziona. Se ha convertido en un complejo de investigación moderno rodeado por altas paredes con sensores electrónicos para identificar intrusos y es altamente militarizada. Toda imagen del instituto se ha borrado en imágenes satelitales y han sido reemplazadas con imágenes anaranjadas en su lugar. Ningún empleado del IIBR, incluyendo a su director general actual, puede hablar con medios de comunicación sobre lo que allí ocurre. Es más, no fue sino hasta 1993 cuando se hizo público el caso del profesor Klingberg, décadas después de que ya lo hubieran juzgado como un espía soviético. Y fue en ese momento, en realidad, donde el mundo supo sobre el instituto IIBR y su verdadero propósito. Estoy a punto de contarte un par de anécdotas relacionadas con el profesor Klingberg y el potencial bélico biológico de Israel. Si hasta el momento has aprendido algo nuevo, te pido por favor que compartas este video con alguien. Esto es lo que más le ayuda a crecer a mi canal. Te lo agradezco de verdad. Continuemos. En 1985, ya habiendo salido del IIBR el profesor Klingberg, un investigador británico llamado Peter Pringle decidió investigar a fondo lo sucedido. La administración del presidente Reagan en Estados Unidos acusó a la Unión Soviética de utilizar un veneno fúngico conocido como la lluvia amarilla en Afganistán. Y resulta que en sus tempranos años como epidemiólogo, el profesor Klingberg se vio involucrado en el estudio de una misteriosa epidemia venenosa en el pueblo ruso de Orenburgo, al norte de Kazajstán. Un desastre que mató a miles de personas. Y adivinen qué, Klingberg y sus colegas lograron identificar la causa de la epidemia, un hongo que infectó las reservas de grano en el pueblo y produjo una fuerte toxina. ¿Será coincidencia? ¿Habrá colaborado Klingberg en el desarrollo de la lluvia amarilla utilizada en Afganistán, la cual misteriosamente contenía una toxina de un hongo? Déjenme saber qué piensan en los comentarios. El siguiente caso relacionado con la actividad bélica biológica en Israel ocurrió en 1998, cuando el Yediot Aharonot, uno de los periódicos más importantes de Israel, expuso que ocurrieron 4 accidentes serios en el IIBR en los últimos 15 años, involucrando a 22 heridos y 3 muertos. Si bien no se dijo nada acerca de la naturaleza de los daños en el IIBR, las autoridades habían comenzado a evacuar el pueblo completo de Ness Ziona, donde se encontraba este laboratorio. Todo esto hasta que los científicos finalmente anunciaron que el riesgo había pasado y la población estaba segura. Pero ojo, iban a evacuar todo un pueblo por algo que ocurrió en ese instituto. En octubre de 1988, Israel confirmó que un Boeing 747 que cayó cerca del aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, llevaba un cargamento destinado a Ness Ziona que contenía DMMP, un químico utilizado para producir sarín. El sarín es un agente nervioso, uno de los agentes de guerra química más tóxicos conocidos en el mundo. Generalmente es inodoro e insípido. La exposición al sarín puede causar la muerte en minutos. Si tan solo 10 mililitros de sarín entran en contacto con tu piel, puede ser fatal. Los agentes nerviosos son químicamente similares a los pesticidas organofosforados y ejercen sus efectos interfiriendo con el funcionamiento normal del sistema nervioso. ¿Será esta otra coincidencia? Un avión con este potencial para crear este gran veneno yendo hacia exactamente la misma ciudad donde se encuentra el IIBR. En los meses y años posteriores al accidente aéreo, cientos de personas que vivían cerca del sitio y rescatistas que participaron en el evento desarrollaron enfermedades respiratorias sin otra causa aparente, enfermedades cutáneas, desórdenes del sistema nervioso y cáncer. Este instituto todavía existe, ahora con apariencia más normal y menos secretiva de cara al público. Incluso te puedo dejar aquí su página web para que lo veas. Hasta la fecha, Israel no ha confirmado ni negado la presencia, estudio o desarrollos de armas biológicas en su país, pero tampoco ha firmado el Biological Weapons Convention Act de 1972, que es un documento que establece si un país tiene o no armas biológicas en su poder. No obstante, dejo a tu criterio si crees que pueda existir el potencial de una guerra biológica entre Israel o Palestina y sus aliados. Pero ¿qué podría ocurrir si Israel decide hacer uso de esta tecnología durante la guerra con Palestina actualmente? Según la Oficina de Evaluación Tecnológica del Congreso de los Estados Unidos, en 1995 se informó que 8 países tienen programas ofensivas de guerra biológica que no están declarados: China, Irak, Irán, Israel, Libia, Corea del Norte, Siria y Taiwán. Lo que están a punto de escuchar, estoy seguro que no lo han visto en ningún otro lado. Desempolvemos algunos periódicos. En noviembre de 1998 se publicó un artículo en el Sunday Times que mencionaba lo siguiente. Ojo a esto. Al desarrollar su etnobomba, los científicos israelíes exploran avances médicos identificando genes distintivos que son portados solo por algunos árabes, específicamente los árabes de esta región. Esto con el objetivo de luego crear un virus
virus o bacteria que genéticamente modificado pueda afectar solamente a las personas que tengan estos genes. La intención es utilizar la capacidad de los virus y ciertas bacterias para alterar el ADN dentro de las células vivas de sus huéspedes. No sé si te suena familiar o un poco posible, ya que conoces sobre las vacunas mRNA que ya hemos generado en masa en el 2020 para combatir el virus SARS-CoV-2 del COVID-19. Estas vacunas tienen un mecanismo de acción muy similar a las que posiblemente podría tener este arma biológica. En este caso, es posible que exista esta tecnología en Israel. Los científicos están tratando de diseñar microorganismos mortales que ataquen solo a aquellos que portan los genes distintivos. Este artículo de periódico se publicó ya hace más de 25 años. ¿Crees que haya habido algún avance frente a esta tecnología en este par de décadas? No sé, miremos en los comentarios. Pero lo importante es que si un arma biológica de enfoque étnico verdaderamente es utilizada, pueden ocurrir dos cosas. Una, que verdaderamente ejerce efecto sobre las personas árabes de la región, y otra, que no funcione su selectividad y afecte a todo tipo de personas. Incluso aún si su enfoque es estrictamente árabe, esta tecnología no detectaría si el individuo es anciano, niño, mujer, o si solo su ascendencia es árabe, pero religiosamente es cristiano, por ejemplo. Es decir, podría seguir siendo peligrosa para millones de personas en todo el mundo que no tienen nada que ver con la guerra actual. Además de lo anterior, recuerden que el ADN muta. Así es, si ciertas mutaciones existen y la enfermedad se vuelve contagiosa, puede que deje de diferenciar exclusivamente genes árabes y empiece a colonizar individuos de todas las etnias existentes, dando así la bienvenida a una nueva pandemia en los próximos años, esta vez con la certeza de que esta sí fue generada por humanos. Como dijo alguna vez el gran Albert Einstein, no tengo idea con qué tipo de armas se llevará a cabo la Tercera Guerra Mundial. Lo que sí puedo asegurar es que la cuarta se va a pelear con palos y con piedras. Para el que no entendió, quiere decir que la sociedad se va a acabar en la Tercera Guerra Mundial y que todos vamos a volver a ser cavernícolas. Y ahora la parte más importante de este video. Por favor, compártelo con tus grupos de WhatsApp, Instagram o tu aplicación de mensajería favorita si aprendiste algo nuevo. Solo con esto me estás ayudando muchísimo a llegarle a más gente con este conocimiento y crear más contenido como este y cada vez de mejor calidad. Yo vivo de YouTube, es a lo que me dedico tiempo completo. Si quieres aprender a vivir de YouTube tal y como yo lo hago, te regalo las primeras 7 clases para que empieces hoy mismo. Encuentra el link en la descripción. Y te doy las gracias de verdad por ver mi documental hasta el final. En Tubi Digital cuento con una gran biblioteca de documentales cortos como este. A continuación vas a ver 2 que son de tu interés. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.